estremece. Estar aquí presentando un libro como El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad estremece y emociona. Estar aquí a unos metros de lo que se ha cerrado en esta fase como el proceso de exhumación de estos cadáveres que fueron enterrados de una manera terrible. No usaré más palabras que las que aquí se han dicho, pero es evidente que lo que aquí ha sucedido es la suma de los horrores y más. Estar aquí significa volver a decirnos dónde estamos parados, volver a mirar a ese espejo de un país como México, ese espejo al que volteamos a mirarnos hace un poquito más de 5 años, a raíz precisamente de que ocurrió una tragedia que se sumó a otras tantas tragedias en territorio mexicano. La muerte de Juan Francisco y la muerte de este joven que detonó en su padre Javier Sicilia una determinación, que detonó la posibilidad de organizar, de convocar, de decirse a los ojos y de decirse de frente las cosas. Ese 28 de marzo de 2011, en donde un hombre como Sicilia, hombre de poesía, hombre de palabra, hombre de inteligencia, sufrió lo indecible, como lo han sufrido miles de personas en este país. Y que tuvo la valentía, la decisión, la determinación, la magia, la palabra que ustedes quieran, de tocar esas fibras, de tocar esas puertas, de decir lo necesario, de decirlo en voz alta y de convocar a otros tantos que estaban ahí con sus propias historias. Hoy este libro, estas páginas nos vuelven la mirada precisamente a ese momento donde Javier Sicilia perdió a su hijo Juan Francisco. Eso que detonó, empujó, sacudió conciencias, eso que logró lo que no había logrado nadie hasta ese momento, de hablar de las víctimas y de dejar de hablar de los daños colaterales o de aquellas personas que murieron porque algo habrían hecho. De dejar de poner en el mismo saco, de manera irresponsable como sociedad, de manera atroz como gobierno, de manera indignante como seres humanos, a todos en un mismo saco y decir prácticamente se lo merecían, en una acción colectiva que nos debe avergonzar, pero que en ese momento empezó a tener otra dimensión. Los rostros, los nombres, las historias. ¿Quién y por qué está atrás de cada uno de estos casos? Decir como condición elemental de seres humanos qué pasó con cada uno de los desaparecidos, dónde están, quiénes son, qué sucedió. Decir con cada uno de los muertos por qué murió, quién lo hizo y qué ha pasado con esa muerte. Todas esas preguntas que siguen abiertas para miles de personas en este país empezaron a ser formuladas de manera distinta. Empezó a elevarse un nivel de exigencia de la sociedad mexicana que vio en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad esa expresión civilizada, esa expresión humana, esa expresión entrañable de la gente que salió a las calles, que recorrió kilómetros en las caravanas, que sentó en el castillo de Chapultepec a todos los representantes del poder político en México, que acudieron entre asustados, sorprendidos y convenencieros en muchas medidas precisamente a esa convocatoria inusual. Esas charlas, esos diálogos de Chapultepec que tendrían que haberse convertido en un quiebre histórico y que lo fueron en su medida, pero que no lograron transformar lo que hoy sigue siendo una realidad existente. Este libro que presentamos, que acompañamos, que celebramos, no es, diría yo, un libro conmemorativo. No es un libro que pretende conmemorar
5 años de existencia de un movimiento. Es un libro que dice estamos aquí y estamos vivos. No es un libro de museo, ni de biblioteca, ni es un referente estrictamente cultural, como lo quisiera el gobierno del estado de Morelos. Tiene mucho de cultural, sí, pero de otras maneras. Este libro es un libro que se presenta en un marco como este, en donde las conciencias siguen sacudidas desde hace ya demasiados años, demasiado tiempo transcurrido. Las fosas de Tetelcingo son esta expresión extrema de lo que puede suceder con el tratamiento a los seres humanos, con la falta de respeto a la vida, a la muerte y a lo elemental de una civilización. Estas fosas de Tetelcingo que están aquí, que nos recuerdan que las peores cosas siguen ocurriendo y que saber que hay fosas por todos lados en todo el territorio nacional, pero que a las fosas que damos por fosas producto de la acción criminal directa, hay que agregar las fosas que ahora tienen un componente oficial. Las fosas en donde fueron depositados indebidamente, criminalmente, cuerpos sin orden, sin identificación, con una falta de respeto profundo a lo que es la condición de los seres humanos. Esto que nos sirve para estar aquí, que nos da motivo para estar aquí, vuelve a decirnos que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es un movimiento que ha significado una y mil cosas. Yo quisiera contribuir en este encuentro de una manera adicional a estas palabras. Difícil ha sido la selección para los editores de este libro, para Javier, para Eduardo Vázquez, para quienes han sido los editores que han tenido que seleccionar textos, que han tenido que seleccionar fotografías, que han tenido que detenerse en palabras y en elementos que nos permiten reconstruir este movimiento por la paz con justicia y dignidad para volver a hablar de su naturaleza, de su evolución y de su perspectiva. Yo quisiera cerrar esta parte de la presentación tomando ese discurso, releyendo ese discurso que sacudió conciencias de periodistas, de poetas y de sociedad, y desde luego de víctimas. Ese discurso que tuvo la lucidez Javier Sicilia de escribir apenas unas horas, unos días después de la noticia de la muerte de Juan Francisco, esa carta abierta a políticos y a criminales. ¿Qué tanto ha cambiado en este país desde que Javier tomó la pluma y escribió lo que escribió? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de ese abril de 2011, 2 de abril de 2011, fecha en la que Javier Sicilia escribió carta abierta a políticos y criminales? Permítanme la lectura, permítanme recordar esas palabras que leímos tantos y que representaron tanto en su momento y que siguen representando tantas cosas. Ahora que se presenta este libro, que estamos en esta tarde reunidos en este lugar que tantas cosas significa, que han estado por aquí gente entrañable como Villoro, como Solalinde, como tantos que han venido por aquí para hablar, para estar, para no dejar pasar las cosas, permítanme sumarme a través de la lectura y de recordar esa carta de Javier Sicilia abierta a políticos y criminales y volvernos a decir qué tan lejos, qué tan cerca estamos de aquello. El brutal asesinato de mi hijo, escribía Sicilia, el brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Alejo Escalera se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no solo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal que ha roto sus códigos de honor. No quiero, escribía Javier, no quiero en esta carta hablarles de las virtudes de mi hijo que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo, para servir como tantos otros muchachos
a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras, solo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía, les dice a políticos y criminales. Lo que hoy quiero decirles, desde estas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza, la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre. Entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada. Desde estas vidas mutiladas, repito, desde este sufrimiento, desde la indignación que estas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre. Estamos hasta la madre de ustedes, políticos, y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces, a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder, de crear los consensos de la nación que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida. Estamos, decía Javier, y aquella frase se hizo histórica, estamos hasta la madre. Porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo. Porque en medio de esta corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó con palabras griegas zoe, la palabra no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente. Estamos hasta la madre porque solo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto, y con ello un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno. ¿Qué es lo que hace a las buenas naciones? Estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no solo sean asesinados, sino después criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación. Esta es la primera parte de aquella carta abierta de Javier Sicilia, que movió conciencias, que tocó corazones, que hizo posible la organización de una parte de la sociedad. Tomo una última parte de la lectura de este texto, donde dice Javier, dirigiéndose a los señores políticos y ustedes, señores criminales. Lo entrecomilló, por cierto. Lo entrecomillo, dice Javier, porque ese epíteto se otorga solo a la gente honorable. Señores, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo, Juan Francisco, ha levantado la solidaridad y el grito de indignación que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones, de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Alejandro Martí dirigió a los gobernantes: si no pueden, renuncien. Al volverla a poner ante nuestros oídos, después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó con este movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que recorrió y ha recorrido kilómetros y kilómetros de este territorio y de otros, especialmente en los Estados Unidos. Este libro nos obliga a volver a nosotros, nos obliga a volver a preguntarnos, nos obliga a decirnos dónde estamos parados y qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo.
cerraba Javier su carta abierta a políticos y criminales diciendo: recuerdo unos versos de Bertolt Brecht, cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba. Un día vinieron por los negros y no dije nada. Otro día vinieron por los judíos y no dije nada. Un día llegaron por mí o por un hijo mío y no tuve nada que decir. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación, para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país. Además, Javier Sicilia opinó, y estoy segura que opina todavía y seguirá opinando, que hay que devolverle la dignidad a esta nación. Gracias, Javier. Gracias a este Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Gracias a todas las personas que están aquí con sus fotografías, con sus historias, con sus rostros. Estamos con ustedes, somos parte de ustedes. Gracias a todos. Conciencias, eso que logró, lo que no había logrado nadie hasta ese momento, de hablar de las víctimas y de dejar de hablar de los daños colaterales o de aquellas personas que murieron porque algo habrían hecho, de dejar de poner en el mismo saco de manera irresponsable como sociedad, de manera atroz como gobierno, de manera indignante como seres humanos, a todos en un mismo saco y decir, volver a decirnos dónde estamos parados, volver a mirar a ese espejo de un país como México, ese espejo al que volteamos a mirarnos hace un poquito más de 5 años, a raíz precisamente de que ocurrió una tragedia que se sumó a otras tantas tragedias en territorio mexicano. La muerte de Juan Francisco y la muerte de este joven que detonó en su padre Javier Sicilia una determinación, que detonó la posibilidad de organizar, de convocar, de decirse a los ojos y de decirse de frente las cosas. Ese 28 de marzo de 2011, en donde un hombre como Sicilia, hombre de poesía, hombre de palabra, hombre de inteligencia, sufrió lo indecible, como lo han sufrido miles de personas en este país. Y que tuvo la valentía, la decisión, la determinación, la magia, la palabra que ustedes quieran, de tocar esas fibras, de tocar esas puertas, de decir lo necesario, de decirlo en voz alta y de convocar a otros tantos que estaban ahí con sus propias historias. Hoy este libro, estas páginas nos vuelven la mirada precisamente a ese momento donde Javier Sicilia perdió a su hijo Juan Francisco.
Eso que detonó, empujó, sacudió, estremece. Estar aquí presentando un libro como El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad estremece y emociona. Estar aquí a unos metros de lo que se ha cerrado en esta fase como el proceso de exhumación de estos cadáveres que fueron enterrados de una manera terrible. No usaré más palabras que las que aquí se han dicho, pero es evidente que lo que aquí ha sucedido es la suma de los horrores y más. Estar aquí significa